Buenas tardes, sean bienvenidos a su curso de formación social. Y vamos a hacer nuestra oración inicial, poniéndonos en presencia de nuestro Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, Dios Padre Omnipotente, acepta esta asamblea eclesial, cuerpo místico de tu Hijo, nuestra cabeza. Recibe con agrado nuestra perfecta actitud filial. Queremos darte gloria en la medida de nuestras fuerzas. Cristo, Maestro y hermano nuestro, ven y santifica con tu presencia prometida nuestra reunión, expresión visible de nuestra unión invisible en ti. Únenos, enséñanos, guíanos, fórmanos, para que nos integremos en equipo apostólico como aquellos 12 primeros. Divino Espíritu, luz preclara, fuego abrasador, vuelve a realizar nosotros tu iglesia con en Pentecostés, para que plenos de sabiduría, valor y entusiasmo, al salir de nuestra reunión, vayamos a derramar en nuestros ambientes tus dones, para gloria del Padre y salud de los hombres. Santa María, Madre de la Iglesia, siguiendo a Cristo nuestro hermano mayor, acudimos a ti buscando tu regazo, refugio de amor y escuela de apostolado. Forja en nosotros un corazón misionero, capaz de ilusionarse, de entregarse y de amar intensamente a Jesús y a todos los hombres. Amén. Estaremos reunidos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Me tengo que mirar aquí, ¿no? Sí, hermano. Ahí está bien. Ahí, pues ahí se ve. Buenas tardes, noches, hermanos. Pues vamos a continuar con los principios de doctrina social. Eh, nuestra primera clase que hemos detallado los 7 principios que, que conforman la dignidad de la persona y sus derechos de la persona, también como el trabajo apostólico que debemos de llevar. Vimos el principio del bien común. Todo lo creado por Dios es de nosotros, es de todos. Dios que lo creó para nosotros. Pero a su vez también existe la propiedad privada que el Señor también la respeta. Juan Pablo II también nos habla de la propiedad privada, que es la que tiene uno. Pero el bien común es de que todos tenemos los derechos. Dentro de esos derechos que tenemos está la educación y los gobiernos tienen la obligación de proporcionarle al pueblo la educación adecuada para para que se desarrollen intelectualmente, moralmente y físicamente. Tienen derecho, dentro de los bienes comunes, a vivir, a tener una casa digna. Por ejemplo, los obreros, que en un momento trabajan por un salario mínimo, pero dentro de ese salario mínimo tiene ciertos descuentos que se les da o derechos que se le da al trabajador para que se vayan a un bien común donde se van a generar estos bienes. Por ejemplo, en el caso de México está el Infonavit. Esta regalía la da el patrón. Se tienen que construir, con esos dineros se tiene que construir los bienes que van a parecer a ser comunes. Y viene otro principio que es la subsidiariedad. O sea, con ese dinero que se tiene, se va a tomar terrenos que son propiamente federales, que les llamamos nosotros, y ahí se construyen departamentos, y viene lo que se le llama también la hipoteca. Las hipotecas trabajan en donde se le va a proporcionar un bien a una persona y que la va a ir pagando por etapas a través del tiempo, pero ya hubo un subsidio que se dio para que ese bien se construya. Ese es entonces el sentido de la subsidiariedad y luego viene la hipoteca, que se va a pagar un interés sobre eso muy bajo, pero ya va a tener su bien común. Esa es la parte. Con respecto a la vida privada, la persona tiene derecho de tener una propiedad
por sí misma, donde la persona, hombre o mujer, va a desarrollar una economía que va también, incluso también muchas veces se utilizan las hipotecas, porque se le pide a un banco bajo un interés que va a haber y se va a comprar un terreno, ese terreno lo van a construir también con un préstamo hipotecario y de ahí se va a ir pagando a través del tiempo. Esas son las hipotecas, la subsidiariedad y lo que son, luego viene la solidaridad, es la ayuda mutua que vamos a tener todos. Todos vamos a participar en las ayudas de nuestros bienes. Yo tengo un bien y lo proporciono para los demás. Un ejemplo muy simple. Yo tengo una herramienta, una llave Stilson, un perico, unas pinzas, en fin, y mi vecino va a utilizar, porque no tiene, yo económicamente no puedo comprar una o no lo tiene, pues yo se la presto. Al prestársela, yo estoy subsidiándole mi herramienta con el fin que también me la regrese para que se siga utilizando para un bien común. Se estoy utilizando lo mío para un bien común. ¿Sí? Pero siempre que la regrese, si ya se la llevan, pues ya no va a proporcionar ese bien común. Vienen también los principios de los valores, que son fundamentales en el ser humano, que dentro entra la vida moral, que son los de respeto común entre el hombre y la mujer. Se nos tenemos que respetar como tales. Y viene también lo que es la participación. Un ejemplo claro de la participación de nuestro país fue cuando en el sismo del 85, pues muchos hermanos, a mí me tocó, yo estaba en una constructora trabajando y pedí permiso, conseguí una camioneta, hice una brigada como de unos 15 chamacos jóvenes y nos fuimos a ayudar, a rescatar muertos, no vivos, puros muertos. Esa es la realidad. Y tratábamos nosotros de llevar comida, llevar medicinas, íbamos de un lado a otro, dejamos una brigada en un lado, otra en otro y así. Era como estábamos trabajando. Es la participación. Eso que yo tengo también lo voy a proporcionar para los demás. Incluso había muchos albañiles que llevaban sus palas, sus picos para poder ayudar y hacer agujeros. Había una constructora que era la que hacía los túneles, porque hubo edificios que se cayeron como sándwich, las losas cayeron, fallaron los anillos de las columnas, en fin. Entonces hacían una especie de agujeros y así íbamos llegando a las personas que ya habían fallecido. Sacábamos bolsas y bolsas y bolsas, era una cosa tremenda, pero es la participación. ¿Sí? Entonces, dentro de todo esto que se realiza están los valores, el valor del amor. Y el amor es el valor principal, porque si yo voy a hacer algo en un sistema altruista, está bien, se siente bien la persona por el altruismo, pero sobre todo tiene que ser porque amo, porque quiero yo a mis hermanos, aunque no sea mi familia. Los trato yo de demostrar el cariño, el amor que viene desde el principio. Dios nos creó por amor y ese principio lo tenemos en nuestro ser y por eso nos damos a los demás. ¿Sí? Otro de los puntos que vimos también, lo que era la verdad, la libertad, la justicia. Es importante hablar con la verdad y la verdad os hará libres. Muchas veces hay gobiernos que gobiernan con mentiras. Es un problema muy fuerte porque se habla de una cosa y la realidad es otra. Entonces tiene que ver la verdad y respetar la libertad de la persona. Nosotros los seres humanos, hombres y mujeres, Dios nos creó libres. Y la libertad es un misterio porque depende de nuestra salvación en esa libertad. Hasta dónde que mi libertad que tengo, la utilizo para el bien o la utilizo para el mal en mí mismo. O sea, aunque yo diga, yo puedo hacer lo que yo quiera con mi vida, pues no es posible eso. Porque la libertad también tiene un límite con base al bien de la persona y al bien común. ¿Sí? Dice que la libertad termina cuando tú ya respetas al otro. Si hay una tercera persona, estoy yo, está mi esposa, está un hijo. ¿Sí? Cuando hay otra persona, ya hay un respeto, debe haber. Esa libertad tiene un límite de mí hacia los demás. ¿Por qué? Porque tengo que respetar también su libertad de las personas. Y es un problema muy fuerte, hablando de la familia, porque cuando los hijos toman por su libertad las decisiones,
donde ya tienen la edad para tomar sus decisiones y nosotros los padres no podemos imperar ante esa decisión y nos duele y ¿qué hacemos? Hacemos oración para que el Señor les ilumine y puedan salir adelante. Pero qué difícil es una decisión de un hijo cuando se va de la casa. Recuerden que el hogar es como un templo, o sea, lo que es la iglesia doméstica. Es un templo donde los hijos, mamá y papá, son amparados por Dios. Sí, el amor que los vincula a papá y mamá está bendecido por Dios cuando es sacramental. Cuando no es sacramental, está la relación humana natural. ¿Sí? Lógicamente, no hay sacramento, no hay un estado de gracia, pero hay el aspecto natural que también Dios lo respeta, esperando que sea sacramentado. Eso es una espera. Incluso es extraordinario que cuando viven en unión libre, como les llamamos, eh, son felices. Se casan por la iglesia y empieza a haber dificultades. Ahí nos damos claramente que Satanás es el que se encarga de quitarnos ese estado de gracia. Recordemos que esta vida es temporal y que un día se va a acabar, pero tenemos un tiempo para cumplir la misión que el Señor nos confió. Nos confía a los hijos, o sea, hasta nosotros mismos nos está confiando la vida, la persona, el ser. Ese es un préstamo que el Señor nos da para que lo cuidemos. Cuando nos desordenamos, entonces es donde vienen los problemas individuales, particulares y sobrenaturales. Bueno, haciendo nada más un análisis, la doctrina social cristiana es una disciplina que nace de la teología moral. La teología moral, estamos hablando de Dios, Dios, el tratado de Dios, que nos lleva a una cierta conducta. La moral es en conjunto de hábitos y costumbres dentro de la vida moral, de la vida cristiana, y se convierte en materia universal. ¿Por qué? Porque es para todos. Particular desde el fin del siglo XIX, asimismo a su doctrina, reconocen los derechos fundamentales del hombre, de la mujer, particularmente en el derecho de propiedad privada, y así como la sociedad del mercado y del Estado. O sea, nosotros fuimos creados con una libertad, con una moral, pero que está inducida no una moral cívica, sino una moral cristiana, que nos lleva a ordenar en nuestra vida ciertas normas. Ahora, recuerden que la moral es simplemente la descripción de nuestra conciencia. Conscientemente sabemos que es bien y que es malo. O sea, no, el bien y el mal es bien claro. Lo que hace Dios, hablando dentro de la Sagrada Escritura, es simplemente darnos un decálogo para que nosotros nos guiemos por ese decálogo, pero ya lo sabemos de antemano. No adulteres, no mates, no forniques, no robes, no falsos testimonios, en fin. Entonces ya eso ya está impreso en el ser humano, es la naturaleza del hombre. Lo que hace el Señor es ratificar lo que tú ya sabes. Y pues nos habla humanamente dentro de las debilidades del pecado. Al pueblo de Israel le dice, si tú cumples este decálogo, yo te daré una tierra donde mana leche y miel. O sea, está tocando las necesidades propias del pueblo. En nuestro caso, si yo cumplo la vida moral, si yo cumplo mis derechos, si yo cumplo toda mi libertad, como debe ser dentro de una vida recta, ¿cuál sería el premio? La felicidad. Y el Señor nos creó para la felicidad. Entonces, la doctrina social de la Iglesia se define como la enseñanza moral que en materia social, política, económica, familiar, cultural, se realiza dentro de la Iglesia, expuesto en diversos escritos y pronunciamientos radicales por el Papa o los papas, organizaciones eclesiales y los obispos. Vamos a analizar en esta clase específicamente dos documentos. La encíclica de Rerum Novarum, que en latín quiere decir las cosas nuevas. ¿Sí? Recuerden que esta encíclica va a ser promulgada por el Papa León XIII el viernes 15 de mayo de 1891. Pero León XIII se da cuenta de la realidad social que está viviendo. ¿Por qué? Porque viene un cambio muy fuerte.
En Europa, recuerden cómo cómo fueron creciendo los países propios de su propia cultura, pero luego el hombre, el ser humano, empezó a esclavizar al ser humano. Cuando descubren que hay minas, cuando descubren que hay tesoros, cuando descubren que el oro negro, el oro, la plata, en fin, pues entonces van a utilizar mano de obra. Y lo que utilizaban ellos eran a los esclavos, incluso compraban esclavos, los esclavizaban, y lo único que les daban era comida, no había un pago. Para 1891, como viene lo que se llama la Revolución Industrial en Inglaterra, eh, llamamos la Revolución Industrial a aquella situación que sucede cuando nacen las máquinas, por decir así. Son la realización del hombre dentro de la naturaleza. Entra el ferrocarril, el medio por el cual se puede transportar con mucha facilidad una gran cantidad de materia de un lado a otro. Ahí va a restar mucho dinero porque se va a sumar más dinero con respecto al transporte. Vienen las máquinas que supuestamente sustituyen al hombre en las fábricas, en las compañías. Ya vienen los procesos que son por etapas y empiezan a restar mano de obra. Después se dan cuenta que sí se necesita la mano de obra, la máquina no lo puede hacer todo. Pero entonces empieza esa revolución y empieza una explotación. Incluso los salarios estaban regidos propiamente por la propia economía. Si vendo, pago. Si no vendo, no pago. Bueno, yo ya trabajé, sí, pero si no vendí, lo que tú trabajaste no te puedo pagar. O te doy un préstamo. O sea, no. Tenía que ver una nómina, que hablemos de nómina, en donde el trabajador tenía derecho a un salario. Y un salario digno para vivir. Con el título se define el contexto donde surge la época de la Revolución Industrial como respuesta de la participación obrera con el conflicto entre el capital y el trabajo. O sea, hay una ganancia, hay una mano de obra, se tiene derecho a una economía, tratando las condiciones del obrero dentro de la industria. ¿Sí? Se da la consolidación del capitalismo liberal y los estados nacionales. Empieza a haber un capital muy fuerte, se empieza a ver un enriquecimiento muy fuerte también dentro de los empresarios, pero tratan de ellos de seguir ganando y quieren ellos ganar y pagar poco. Lo que eran las líneas de trabajo, las jornadas de trabajo eran hasta de 15 y 20 horas y nada más tenían su hora de comida y ya, o sea, era mucho trabajo, era mucho cansancio e incluso y pedían más porque querían más rendimiento. El mismo hecho industrial iba a impulsar más la economía, pero una economía social, donde, bueno, yo gano, pero yo tengo que hacer participar a los demás de esa economía que yo estoy teniendo. Pero el industrial no lo veía así. Ellos querían todavía explotar más al obrero. ¿Sí? Y es acompañado con el socialismo. Piense que el socialismo, que es el principio del comunismo, la realidad es que ellos van a mantener, por decirlo entre paréntesis, voy a mantener al trabajador, le voy a dar comida, le voy a dar sus vacaciones, les voy a dar, pero no va a haber un pago propio por su trabajo y no va a tener la libertad de trabajar una cierta cantidad de dinero. Yo le voy a proporcionar lo necesario. Así es como trabaja el socialismo. Cuando Rusia, en el tiempo de Gorbachev, cae el muro de Berlín, o sea que cae el socialismo, la misma gente cuando recibe un dinero en las manos no sabía qué hacer con él, porque no sabía. Inicia a ganar, ellos se regían por bonos. Aquí tienes tus botas, aquí tienes tu uniforme para trabajar todo un año, cuídalos y nada más. Ellos no compraban nada, no tenían. Entonces, ya cuando la gente ve que tiene dinero y puede comprar algo, no sabía para qué era. Es un cambio de la vida social al capital. Por el conflicto entre el capital y el trabajo, tratando la condición de obreros de la industria, se da la consolidación del capital liberal en los estados nacionales, acompañado del socialismo.
instauración de un orden social justo. Aquí ya viene la respuesta de la iglesia. Se va a instituir un orden social justo. O sea, hay un trabajador, hay obreros, pero hay obreros calificados y hay quienes son responsables de cierta industria, entonces todos tienen derecho en diferentes pagos por la responsabilidad que tienen. Entonces ya empieza a haber una creación de una sociopolíticos para el desarrollo de la sociedad. O sea, ya dentro de las mismas empresas tiene que haber una política para su desarrollo. Dentro de los mismos gobiernos tiene que haber una política para el desarrollo. Y entonces lo que hace el Papa León XIII, disculpe, él va a impulsar esos derechos que tiene que tener el trabajador, el obrero. El principio de colaboración como medios fundamentales para el cambio social. Viene un cambio social muy fuerte, ya no es el mismo obrero que va a trabajar 15, 20 horas, no, ya viene un orden, viene una disciplina. Lo riguroso, la discrepancia para el Papa León XIII es algunos aspectos del liberalismo. Recuerden que el liberalismo siempre era, si yo vendo, te pago, si no vendo, no te pago. Si yo quiero darte una casa, te la doy, si no, no quiero, no te la doy. O sea, era un liberalismo que ellos hacían lo que querían con el obrero. En cuanto a la propiedad privada, obligaciones de propietarios y la importancia del bien común. O sea, hasta donde todos tenían ya un derecho de un pago común, todos tenían un derecho de una comida, de una hora de comida, de tener descansos, en fin, ya se empieza a hablar de normas. Además, lejos de la idea del liberalismo, surge la afirmación del derecho de asociaciones mixtas. Aquí ya empezamos a hablar de lo que son los sindicatos. Los sindicatos también son los que van a obligar al patrón a que respeten los derechos de los obreros. Y entonces ya aquí ya es mixto, ya hay hombres, ya hay mujeres, ya hay asociaciones, ya hay una diferencia entre o sea, el patrón y el obrero, ya no eran los capataces, ya el patrón ya se daba cuenta de la realidad que estaba en la empresa y ya participaba dentro de todos aquellos que eran los que mandaban, supuestamente. Entonces, es en conjunto. Entonces viene un derecho natural. Sí, o sea, y aquí se hace la pregunta del obrero. Bueno, si yo trabajo tantas horas, tengo derecho a una cantidad. Si yo trabajo horas extras, tengo el derecho de otra cantidad. O sea, ya empieza a haber una política entre obreros y patrones. ¿Qué dice la iglesia con respecto a esto? Todos somos hijos de un mismo padre. De ahí viene nuestro auténtico abolengo. O sea, si nosotros venimos de un solo padre, que es el Señor, por lo tanto, todos tenemos también los mismos derechos. La iglesia se pronuncia por un salario justo. ¿Qué es lo justo para un trabajador? Ya no es la situación de que si vendo te pago y si no vendo no te pago. O si yo gané tanto, tanto te doy y ya. O sea, si yo saqué 10 pesos, tienes derecho a un peso. Pues no, yo creo que aquí se va a hacer un salario justo para la vida de la persona. Un salario que pueda ser, sin más, el salario que determine el mercado libre y el juego de la oferta y la demanda. O sea, ya se va a quitar esa parte, un salario que no esté regido por el mercado, que sea libre, ¿sí? En que sea la oferta y la demanda. En Estados Unidos, cuando llegaban los inmigrantes de otro lado, los chinos, los japoneses, en fin, ahí había quien los lideraba y el que se llevaba la mayoría cantidad de dinero, ese era el líder y los demás los explotaban. Entonces, no, ya no es el que porque tú me traes tanta gente, tanto te doy y tanto les voy a pagar, no, y ya se hacen como si fueran dueños de la persona. El Papa León XIII dice que un salario es justo solo si se responde a las necesidades del trabajador. El salario justo nunca puede identificarse sin más con el salario del mercado. Ya. No se puede decir por las ventas que hay internas. No. El trabajador tiene derecho a un salario para que viva dignamente. De hecho, el famoso salario mínimo no es sinónimo de justicia y con él quienes lo otorgan solo quieren acallar su conciencia.
Actualmente, ¿en cuánto está el salario mínimo diario? 80, 90 pesos, 100 pesos. Cuando el kilo de carne vale 140, 150 pesos. O sea, no. Claro, el patrón dice, bueno, es que yo te doy un derecho de seguro social, un derecho de Infonavit, un derecho de los Afores, en fin, son derechos que se tienen que dar, son los beneficios. Y además tienen el derecho también los trabajadores de las utilidades. Una empresa que el obrero está, 10 obreros están trabajando en una empresa y le producen al dueño 200,000 pesos al año y él les paga 10 pesos, pues tienen derecho de esa ganancia de 200,000 a una utilidad. Eso lo marca también la ley del trabajo, artículo 120. De hecho, el famoso salario mínimo no es un sinónimo de justicia y con él quienes lo otorgan solo quieren acallar su conciencia. Eso es lo que pasa con el salario mínimo. Y el que gana 2 salarios mínimos, ya más o menos ahí va viviendo. ¿Sí? Y siempre restringido porque hay límites. Ejemplo de un problema social en nuestro país relacionado con dicha encíclica: sindicalismo, solicitación y ratificación de aumento del salario mínimo. O sea, se tiene que ver aumentos. Pero si ustedes observan, si nosotros vemos la canasta básica, ¿cuánto nos gastamos en la canasta básica de un salario? Si yo gano 100 pesos diarios, en la pura canasta básica me llevo 200 pesos. ¿Y cuánto me dura esa canasta? 3 días. Y otra vez otros 200 pesos. O sea, si yo gano 100 pesos diarios, pues ya gasté 400. Entonces me hicieron falta 200 pesos más. Entonces se tiene que ver el derecho de que alcance lo necesario para vivir dignamente. Sindicalistas solicitaron rectificación en aumento del salario. Decenas de miembros de las organizaciones sindicales se concentran frente a las instalaciones del Ministerio de Trabajo para solicitar al Consejo Nacional de Salarios un aumento, que se ratifique la iniciativa del salario, que no es suficiente. Ahora, surgen los sindicatos que por derecho también, por derecho constitucional, tienen el derecho de tener un sindicato donde los miembros del sindicato van a a defender los derechos del obrero. Y por eso están las famosas huelgas y todo eso. Ahora, los representantes de un sindicato que representan a todos los trabajadores tienen las reuniones con los patrones para que hayan acuerdos. Y estos acuerdos se les tienen que dar a conocer a los obreros y los obreros tienen que estar de acuerdo. Lo que sucede es que luego los mismos líderes de los sindicatos, por darle favor al patrón, desfavorecen al obrero. Y ese es donde vienen los problemas. ¿Sí? Incrementar el salario mínimo con el país con un 20%. El sindicato de trabajadores de las instituciones, y luego se pide el seguro social, organizaciones sociales mostrarán total respaldo al trabajador. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede con los dineros? Los dineros se tienen que distribuir en un salario mínimo que sea adecuado para que la persona viva dignamente. Tiene que tener el derecho de seguro social, ¿sí? Que es el medio por el cual eso es un subsidio que se da directamente de la empresa hacia el trabajador. Y eso se tiene que exigir. El famoso Afore, que es el que va a servir para cuando la persona llega a la vejez, tenga el derecho de tener ¿cómo le llaman? El, Van a recibir ya su dinero por mensual por el trabajo que han realizado a través de su tiempo, su retiro. En el retiro ya tiene que tener el suficiente dinero para vivir dignamente. Sí, a la pensión, muy bien, gracias, hermano. Sí, es la pensión. Se tiene que tener la pensión adecuada. Desgraciadamente, cuando los salarios son muy bajos, la pensión es muy baja. Y además, luego, si trabajó menos tiempo o que no se le reconoce determinado tiempo, todavía baja más porque no es el 100% del salario que ganan. O sea, es mucho menos todavía. Entonces, esos son los derechos que tiene que tener el trabajador. Y los sindicatos, lógicamente, tienen que defender directamente
al trabajador. Ese es en contexto general qué es lo que hace Rerum Novarum ante la realidad de ese momento de la revolución industrial. Después del tiempo en que nace esa encíclica del Papa León XIII, de 1891, nos vamos a pasar 40 años después y surge otra encíclica que se llama Quadragesimus Annum, o sea, a los 40 años después de la Rerum Novarum. ¿Qué sucede en la Quadragesimus Annum? Sí, es una encíclica del Papa Pío IX, promulgada el 15 de mayo de 1931, con ocasión de los 40 años de la encíclica Rerum Novarum. De allí su nombre en latín, el Quadragesimus Annum, tratado sobre la restauración del orden social y su perfeccionamiento. La conformidad de la ley evangelizadora está dirigida a obispos, sacerdotes y fieles católicos. Después surge después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué sucede? En la Primera Guerra Mundial se hacen por conflictos políticos entre Alemania, o sea, conflictos europeos, pero va a atentar contra la nación europea. Y hay un tratado que va a terminar, es el Tratado de Versalles, y termina la Primera Guerra Mundial con este tratado. Y quien va a violar este tratado va a ser un personaje alemán llamado Hitler, que él es el que va a invadir Polonia. Al invadir Polonia, queda el tratado hecho pedazos y inicia la Segunda Guerra Mundial. Pero aquí vienen acuerdos también entre los rusos y Alemania. Ellos se querían repartir toda Europa. Ellos ya decían, bueno, si yo gano, tú te llevas tal parte, yo tal parte, en fin. Sí. La vida de los rusos es una historia muy triste, para mí se llama es muy triste, porque todos sus reyes o los que los gobernaban, pues van a atentar contra su propia gente, sobre todo cuando entra el socialismo y el comunismo. Sí, Stalin, Lenin, todos ellos que son los que dan esos pensamientos y que no funciona ese tipo de política. Sino, no, es mucho más conveniente tener que el pueblo tenga una cantidad económica, le invierta para tener un negocio y gane su dinero, ¿sí? A que yo te voy a gobernar, yo te voy a controlar, yo te voy a decir qué haces, qué no haces, yo te voy a decir dónde vas y a dónde vienes, o sea, te voy a controlar en todo. Entonces, no funciona ese tipo de política. Hasta ahorita, dentro de la práctica, no funciona el socialismo ni el comunismo. Sí, por eso cae el muro de Berlín. Claro, ahorita con los conflictos que tenemos de Ucrania, que hay invasión, posiblemente Putin pues, quiere recuperar otra vez la Unión Soviética socialista, o sea, la URSS que antes era, ¿no? En fin. Entonces, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, va a surgir esta encíclica, Quadragesimus Annum. En conformidad con la ley evangelizadora, está dirigida por los obispos, en donde da el auge de la lucha de clases sociales, provocada por la desigualdad económica. O sea, unos más ricos y otros más pobres. Entonces, en esa desigualdad que había, se van viendo las divisiones. Incluso hablemos de la burguesía, que también ellos tenían ciertos derechos, e incluso hasta de los mismos gobiernos, pero no trataban de ver por el bien común, por el bien de los demás. Y se da el auge de la lucha de clases sociales, mientras que en Europa se está afirmando los regímenes totalitarios. O sea, aquí ya dentro de la Segunda Guerra Mundial queda devastada Alemania, queda devastada Europa ante la situación que se pasó. Se tiene que subsidiar mucho dinero para poder levantar a los países y hay también los gravamen que hacen para que los que hicieron la guerra tengan que pagar también a los que destruyeron a los países destruidos. Alemania queda muy endeudada porque tiene con el compromiso de poder levantar también y ayudar a los demás.
En fin, viene un conflicto social muy fuerte, ¿sí? Totalitario, ¿sí? Un régimen totalitario, y empieza otras políticas ahí. Recordemos que Estados Unidos entra a la Segunda Guerra Mundial e incluso surge otro problema después de que termina la Segunda Guerra Mundial con Alemania. Estaba surgiendo otro problema con los japoneses. Para entonces ya se estaba descubriendo la bomba atómica. El error que comete Japón es atacar Pearl Harbor, que es parte de Estados Unidos, y allí entonces ya Truman, Harry S. Truman, que era el presidente en ese momento, pues va a hacer una asociación de científicos para ver qué se puede hacer. Se descubre la bomba atómica y se van a destruir dos ciudades fuertes de Japón, que es Hiroshima y Nagasaki. Y se acabó la situación que tenía bélica de Japón. Por una parte, pues decimos qué bueno que ya no se siguió otra guerra, pero por otra parte, la forma en que quedó devastada Japón fue tremenda, tremenda, tremenda. Incluso ellos se han levantado, recuerden que Japón son archipiélagos, es un conjunto de islas, y así es como viven, y ellos se han desarrollado aún con esa pena, con esa situación, porque trastornó no solamente a los millones de personas que murieron en el momento, sino que trastornó en generaciones la radiación en todas esas zonas. Sí, quedaron gentes con cáncer, no podían tener hijos, en fin, fue una situación muy fuerte. Sí, entonces, fue una realidad. Esas son las consecuencias ya de las guerras. Pero vienen las clases sociales, los que tienen más y los que no tienen nada, los que no se quedaron con nada. Entonces se empieza a ver quiénes son los más ricos, quiénes son los más pobres. El salario debe ser proporcionado no solo a los necesitados del trabajo, sino también a los necesitados de la familia. O sea, aquí ya viene otro mensaje que se va a dar con respecto a los derechos de las personas que ya son que quedan afectadas socialmente. La CIFICA advierte la falta de respeto a la libertad y a la asociación. El rechazo del liberalismo, entendido como limitada, competencia entre las fuerzas económicas, se destaca función de la subsidiariedad del Estado como elemento permanente de la doctrina social de la Iglesia. O sea, tiene que haber una base económica para que el desarrollo familiar, o sea, ya no se ve solamente por la persona, se ve por la familia para que se desarrolle, ¿sí? No limitar el esfuerzo económico de una familia, porque ya estamos hablando de papá y mamá y los hijos. Ya no estamos hablando solamente de un obrero o de una obrera. Tiene que ser a la familia. Entonces, tiene que ver ese respeto, tiene que ver esa libertad ya socialmente, como se fue dando la cuestión social. Se van dando también lo que pasa en las guerras, es el enriquecimiento también de las armas. Hay veces que uno de los conceptos que hay dentro de los economistas es que si hay una guerra, pues hay mayor economía porque se producen uniformes, se producen armas, se venden, en fin, se venden víveres, pero mientras una nación se está matando, se están muriendo, otros se están enriqueciendo. Esa ha sido la situación social que se ha dado en cada guerra mundial. Para el Papa Pío XI, ilumina a la restauración del orden social y perfeccionamiento según la ley evangelizadora, y hace una exhortación a los obispos y sacerdotes ejercer fielmente su cometido por una iglesia firme, una iglesia que cuide al ser humano, que vea por el ser humano, ¿sí? Como una vida propia de todos los males que se producen para intentar participar en conciencia a la responsabilidad de cada quien. Cada quien vamos a responder con base a la realidad que yo estoy viviendo. Entonces, ya Pío XI empieza a darnos a conocer que cómo tiene que tener una vida social con la preocupación hacia los demás. ¿Qué dice la iglesia con respecto a este problema? La iglesia está cada vez más preocupada por el crecimiento de la brecha entre ricos y pobres. Si observan ustedes, cuando surge aquí en México, por ejemplo, si termina
un área política o unos políticos determinados de un partido y entra otro, entran nuevos ricos. ¿Por qué? Porque se empiezan a beneficiar del propio país. Es lo que ha sucedido, ¿sí? Incluso se dice de este gobierno que está saliendo que las familias de los que estuvieron gobernando ya tienen un cierto capital. Ya cuando la persona dice, ya tengo mi millón de pesos en el banco y es millonaria. Pero sucede que no tienen un millón, tienen más. Y además están viviendo bien. O sea, empieza una vida social diferente. La iglesia está cada vez más preocupada por el crecimiento de la brecha entre ricos y pobres. Cuando hablamos de riqueza, hablamos, ojalá y sea una riqueza digna, ¿no? Pero desgraciadamente luego es ilícita. Y teme que la profundización de las desigualdades sociales lleguen a la desesperación de las poblaciones que desembarquen en una violencia. O sea, aquí viene un tipo Chucho el Roto, ¿no? Pues yo voy a quitarle a los ricos para dárselos a los pobres. Y tampoco eso no es la realidad. Se tiene, y volvemos otra vez a la Rerum Novarum, que es el derecho de un salario mínimo, un salario digno a la persona dignamente, una familia que viva dignamente, un derecho de un hogar, y secundización de las desigualdades sociales lleven a la desesperación de poblaciones enteras que desembocan en la violencia. La acaban de decir en todas las letras, casi 300 cardenales, obispos en el mundo han declarado y han difundido en el Vaticano esta realidad social que ha estado creciendo. Se está empobreciendo más el mundo y hay unos pocos que se van enriqueciendo, porque se enriquecen con los pueblos. O sea, cuando toman la economía de un país, pues ellos empiezan a hacer, lógicamente, dentro de las familias o dentro de los conocidos o dentro del partido, empiezan a enriquecerse. Y los que otros que pudieron haber tenido un poco más, pues ya no lo tienen, entonces viene la pobreza. Tras un mes de deliberación encabezada por el Papa Juan Pablo II, la, la persistencia de las graves desigualdades sociales entre pueblos amenaza la paz. O sea, cuando hay pobreza, lógicamente, bueno, vamos a analizar nuestro país. ¿Cómo está nuestro país? Ahorita la delincuencia organizada ha crecido mucho. Los comerciantes que tienen un local o venden determinados artículos, cuando el crimen organizado les pide el derecho de piso, ellos tienen que sacar ese dinero de otra forma. Entonces, el más afectado, pues es el que compra. Si yo compro limones y le está cobrando el crimen organizado 2,000 pesos a la semana, pues quien tiene que pagar ese dinero somos nosotros, todos los consumidores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, aquí viene también un empobrecimiento de los demás, ¿sí? La persistencia de las graves desigualdades sociales entre pobres amenaza la paz. Ardientan los eclesiásticos católicos a los 5 continentes en el mensaje final de la 10ª Asamblea General Ordinaria de los Sínodo de los Obispos, que trata a la vez el perfil de los obispos en el tercer milenio. Los sínodos son cónclaves de estadios de la fe, de cuestiones que preocupan a la Iglesia con el fin de colaborar con el Papa en el diseño de la estrategia religiosa. Recordemos que los sínodos, aquí como dice, son cónclaves. O sea, recuerden que el origen del cónclave es que tiene que haber una decisión lo más pronto posible ante las realidades que estamos viviendo. Si no, los encierran con llave. De ahí viene la palabra clave, cónclave, con llave, ¿sí? Hasta que haya soluciones. Entonces, el sínodo es aquel que va a determinar las problemáticas sociales en el mundo para que haya soluciones, pero sobre todo viendo por la dignidad de la persona.
Esa es la realidad de la vida de los sínodos, ¿sí? Y un problema social que está relacionado en las encíclicas, ahora que pasamos el COVID-19. ¿Quiénes son los que tenían que tener ese derecho de las vacunas? Si nosotros recordamos aquí en nuestro país, hubo muchos muertos. Unos hablan de 500,000, otros de 800,000, otros hablan de 1,000,000, porque muchos murieron en sus hogares. Se contabilizaban los que estaban en los hospitales, pero muchos murieron fuera. Y la incineración era tremenda. Yo vivo cerca del Panteón Civil de San Lorenzo, dos panteones, eran formaciones tremendas de las carrozas que llegaban para la incineración de cuerpos. No, 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 era tremenda la situación. Entonces, ¿quiénes tienen derecho de ello? En nuestro país sí se advirtió con tiempo para que se frenara, para que hubiera las estrategias necesarias para no contaminarnos, y no las hubo, no hubo en tiempo, y se dejó. Bueno, aquí es la cuestión de los gobiernos. Las políticas de los gobiernos son necesarias para ver el bien de los ciudadanos. Tiene sentado que la pandemia mundial es, eh, mm, afecta arqueológicamente, y deja de ser materia de un estudio de conciencia social y histórica. O sea, pasa a la historia como una realidad antropológica, o sea, una realidad del ser humano, cómo la vivimos, en qué forma la vivimos, pero que haciendo el análisis no hubo las emergencias adecuadas para evitar tanta mortalidad. O sea, aquí viene, es muy importante que tengamos gobiernos que vean los bienes morales y materiales del ciudadano. Tiene vigencia de denominación teórica. La pandemia tiene una interpretación teórica. Mientras unas sociedades tienen autoprotección entre sus poblaciones, otras naciones abandonan a los ciudadanos a su suerte. Hubo países en la India, en África, donde no se les atendía a la gente. Muchos murieron así. Se contaminaba uno, se contaminaban. O sea, ¿hasta dónde? Y estamos hablando de, de países ricos o países pobres, pero ¿hasta dónde está la prevención? ¿Hasta dónde se previene que las cosas no crezcan? Aquí depende de los gobiernos. ¿Qué tipo de gobierno tenemos cada uno de nosotros? Tenemos que estar conscientes. ¿Sí? Otras naciones abandonan a los ciudadanos a su suerte, y otras eh, palabras, observamos a la sociedad solidaria. O sea, mientras muchos nos unimos, otros los dejan. No tengo dinero. Si vemos ahorita el problema de Venezuela, por ejemplo, en donde se llevan unas votaciones que no son reconocidas, o una realidad social que está viviendo ese país por las dictaduras. Cuba ha sido también una dictadura. México fue dictadura con Benito Juárez, con Porfirio Díaz. O sea, hubo dictaduras. Aquí la pobreza era muy fuerte. Por eso nace la Revolución Mexicana, porque había mucha pobreza. O sea, se veía por la economía del país desde un punto de vista social, pero no se veía cómo subsidiar a los ciudadanos. Podemos felicitar a Vasconcelos, que fue el que impulsó la educación en México, el que instituyó escuelas, en fin, porque el desarrollo está en el conocimiento, en la preparación de sus pobladores. En otras palabras, observamos a la sociedad solidaria, ver su sociedad industrializada, mientras en las primeras se informan con veracidad del el avance patógeno, su contagio y sus consecuencias entre la vida social. Se politeriza y se instrumentaliza con objetivos electoreros o electorales. Se promueven corrupciones de grupos familiares. Así, las sociedades se dividen en orientar a sus recursos a la prevención. O sea, mientras unos se dedican a verlo políticamente y no ver el bien de común de los ciudadanos, otros nada más cuidan a sus familias. Pero
No hay una orientación clara de la sociedad para que los recursos que se tienen vayan hacia las necesidades propias de los ciudadanos del país. Aquí vienen los gobiernos. ¿Qué tipo de gobierno queremos? ¿Qué tipo de gobierno nosotros, en el caso de México, tenemos? No podemos estar con gobiernos paternalistas que nos den todo, que nos regalen todo. Mucha gente dice, ¿por qué votas por este gobierno? Pues porque me regala, porque me da. ¿Y por qué no das por los dos? Porque nunca me ha dado. O sea, no puede tenerse un gobierno así. Tiene que haber un gobierno que cuide el desarrollo de sus ciudadanos, de su país. Control y eventos de la pandemia mientras se orientan únicamente en los eventos curativos, sin objetivos post-COVID, o sea, en este caso. Nos vamos a dedicar a vacunar a toda la gente y luego, ¿cómo se va a prever que no se vuelva a tener este problema? El COVID ya se quedó aquí con nosotros. ¿Cómo lo vamos a prever? Tenemos que saber vivir. La gripa supimos vivir con ella. Y ya he visto varias pandemias aquí en México también. Pero ¿hasta dónde se prevé el que no se contaminen posteriormente el país, los ciudadanos? ¿Qué es lo que tiene que hacer los gobiernos? En este caso, yo estoy hablando de la experiencia de nuestro país para que se vea cuál es la realidad que debemos de atacar. Quadragesimus annum, 40 años después, nos da la cuestión de la situación social de los países. ¿Cómo está su sociedad? ¿Cómo están cuidando a sus ciudadanos? En las sociedades individualistas, ciudadanos se encuentran solos, automatizados, ¿sí? Pasivos, paralizados ante un Estado que dicta órdenes, pero no da soluciones. Y todo lo va improvisando. Hablemos ahorita de la situación que estamos pasando con las lluvias, por ejemplo. Cada estado tiene que tener estrategias, tiene una estructura, cada estado de gobierno tiene una estructura, donde cada estructura se dedica al bien del ciudadano. Por eso se subsidia, o sea, hay un impuesto que va hacia las personas que van a cuidar que las cosas no sucedan como están sucediendo. ¿Sí? Que haya agua, que haya drenajes, que, en fin, que el dinero que hay se esté utilizando para la rehabilitación de todos los bienes urbanos. O sea, se tiene que ver todo. Muchos dicen es que es la basura. ¿Hasta dónde hay camiones suficientes de basura que estén recogiendo? ¿Hasta dónde hay hasta dónde se recicla la basura? ¿Hasta dónde se aprovecha de todo el material orgánico, inorgánico, con respecto a hacer compostas, en fin? O sea, ¿cuáles son los programas que hay dentro de un país para ir viendo la realidad que en el futuro no sucedan otra vez las cosas? Entonces, la revolución industrial cambió que se produce una sociedad cuando la economía deja de basarse en la agricultura, en la artesanía y depender de la industria. Por ejemplo, en el caso de nosotros ya no sabemos nada del campo. Ya el campo ya está con los campesinos y son los que ellos se fatigan en todo un día para sacar las cosechas y que lleguen esas cosechas a la ciudad y de aquí nosotros comamos. Llegan los limones, las naranjas, en fin, los jitomates, ya todo llega aquí. Aquí vivimos en una ciudad industrializada. Esa es nuestra realidad. Pero no dependemos de la industria, de la agricultura. Dependemos de la industria, porque nuestra economía viene de todas las que ya las industrias nos dan lo que es la materia hecha y no la materia prima. La materia prima se tiene que obtener. Y si esa materia prima la están controlando los narcotraficantes o el crimen organizado, pues viene una desigualdad social también muy fuerte. Entonces, esa es la realidad con respecto a la industria y a la realidad del campo. La revolución nace en la Gran Bretaña, en Europa, a principios del siglo XIX, la primera revolución industrial que hubo con respecto a las máquinas, cambió,
cambia tecnológicamente y socialmente, ¿sí? En 1760 a 1840, el invento del ferrocarril agiliza los traslados y abarata los productos. O sea, aquí viene la industrialización, cómo se va abaratando. ¿Sí? Acerca a las regiones, mejorando la circulación y las comunicaciones. O sea, entre más rápida es la comunicación, es más rápida la tecnología. Se tiene que afrontar. Por decir, si yo antes tardaba 3, 4 días para llegar a una ciudad, ahora tardo nada más 4 o 5 horas. O sea, ya la industrialización es más rápido, la economía es más rápida, ¿sí? Y es hablando de un camión, de un tren, o hablemos de los aviones, cuando llegan toda la materia prima para que llegue allá. O sea, y viene el desarrollo tecnológico, ¿sí? O sea, la energía va basada constantemente. Si antes eran las máquinas de vapor, luego viene el sistema eléctrico, ¿sí? Y fomentada por la computación. La tercera tecnología que está impulsando a todo el mundo ya son las computaciones y la tecnología digital. O sea, tenemos la primera industrial, tenemos desde el sistema eléctrico y ahora tenemos el sistema computacional. En esta realidad que estamos viviendo, se necesita prepararse. Una de las estrategias por el cual un país crece es la preparación de sus ciudadanos, que tengamos escuelas dignas de preparación. No tratar de pasar a los niños o a los jóvenes, no importa que sea que es un 5, de todos modos te vamos a pasar, te ponemos 6. No, o sea, yo creo que dentro de la escala de los valores del conocimiento, lógicamente tiene que estar bien disciplinado para el conocimiento que tiene el joven. O de una primaria, ¿qué conocimientos tiene que salir los niños? ¿Con qué conocimiento? Para que al ingresar a la secundaria ya tengan otro conocimiento mayor. Pongo un ejemplo. Un niño que sale de primaria ya tiene que saber sumar, restar, multiplicar y dividir. Y acaso hasta la raíz cuadrada. Cuando entran a la secundaria, hablando de matemáticas, ya tiene que salir con álgebra y trigonometría y analítica. Ya tiene que tener principios. El tercero de secundaria y es analítica y trigonometría. ¿Sí? Sale de la secundaria y entra a la prepa, ya tiene que tener nociones de estadística, ya tiene que tener nociones de álgebra superior, ¿sí? Ya, o sea, ya tiene que tener la disciplina de las matemáticas aplicadas para que cuando pase a su carrera ya es propio la aplicación de lo que sabe. En nuestro país deberíamos de salir ya de secundaria, por lo menos con un 50% hablando inglés, pero no lo hay. Nuestra educación está restringida. No hay un progreso. Y cuando a un niño, a un joven, se le dice, mira, no te preocupes, si sacas 5 vas a pasar de todos modos, se forma lo que es el conformismo. Me conformo con eso y ya. Entonces, eso está haciendo que se frene el desarrollo tanto industrial, intelectual de un país. Rerum novarum, desde que nace para ver el derecho y la dignidad de las personas. El cuadragésimo sano va a impulsar la tecnología, pero que sea aprovechada por sus ciudadanos y que se tengan toda la tecnología adecuada para llevar a cabo unos estudios adecuados a nivel superior. Y por eso están las universidades. Y de ahí vienen, después de las universidades, recuerden que es la licenciatura. Después de la licenciatura vienen los posgrados. Los posgrados son especialidades. Por ejemplo, si, si, si un, si un médico sale como médico general, va a ser un posgrado, una especialidad, puede decir cardiología, puede decir, en fin, una materia que es especial. Sale lo general, ahora vas a ver la especialidad. Y ya cuando se hace una maestría, ¿sí? Ya es de investigación. O sea, pongo el ejemplo.
cuando salen de los médicos, como médicos generales, y se especializan, salen con la capacidad de poder curar el corazón. Cuando ya van a hacer un posgrado o una maestría, en esa maestría van a investigar por qué dan determinadas enfermedades. Ya es un área de investigación. Y así es como va creciendo la tecnología en un país. Y luego vienen las oportunidades del desarrollo en otros países. ¿Por qué sucede? Que hay otros países que van adelantados en la tecnología para el desarrollo. Pongo otro ejemplo, los sistemas computacionales, que están en conjunto con todas las materias. Hay una materia dentro de medicina donde es la medicina tecnológica. La computación está dando los diferentes, mm, eh, ¿cómo les llaman a estos, a los sistemas adecuados para descubrir cómo se puede curar determinadas enfermedades? Y ahí se basa en ellos a la tecnología, a la nueva tecnología que vienen siendo los sistemas computacionales. Y con esto va desarrollándose más. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Si antes decíamos que para saber la presión teníamos que utilizar una bombita, en fin, ahora ya hay relojes que te checan la presión. O sea, ya creció la tecnología, ya me doy cuenta más a fondo qué está sucediendo en mi cuerpo. Yo no soy especialista, no soy médico, pero ya hay un sistema computacional, un reloj o un aparato que en el momento me va a decir cómo está mi presión, cómo está mi azúcar en la sangre, cómo está. Ya lo hago más casero, ya no tengo que ir a ver al médico especialista. Entonces aquí la tecnología va creciendo. Entonces, la tercera tecnología que se va avanzando dentro de la vida social en el mundo es la computación y la tecnología digital. Y ese es el proceso. ¿Sí? A esto nos impulsa la cuadragésimo ano, que vayamos creciendo más en la tecnología junto con el desarrollo industrial, junto con la vida social y económica. Y así es como vamos creciendo. Eso es a lo que nos impulsa la iglesia. La iglesia va buscando la forma de vivir dignamente, aún con la tecnología. Pero recuerden que hay una espada de dos filos, por decirlo así, dentro de la tecnología. Así como encontramos las cosas buenas que nos llevan a la industrialización, al desarrollo tecnológico, también hay otra área donde viene a viciar al ser humano. Así como hay una tecnología que nos lleva al bien, también hay una tecnología que no se sabe utilizar y nos lleva al mal. Ahora estuve hablando con los exorcistas y sucede que hay jovencitos que se están endemoniando por medio de las computadoras. Ya hacen ritos satánicos por medio, entran a determinados áreas o sistemas y ahí encuentran misas negras y hacen invocaciones y se están contaminando los jóvenes o las jóvenes, en fin, de estos demonios. O sea, sí hay una tecnología que nos está llevando a un desarrollo, pero hay una tecnología que nos está llevando al mal. De ahí el cuidado de papás, mamás o de quienes tengan la tecnología para poder controlarla y ubicar a nosotros los seres humanos. Con esto damos terminada estas dos encíclicas que nos llevan al desarrollo. Vimos cómo por medio de las guerras, por medio de los conflictos mundiales, nos llevan a una desigualdad social y luego cómo esta realidad nos lleva a querer estabilizar a los países y luego ahorita vivimos ya la otra etapa de la tecnología. Y en esta tecnología, ¿cómo estamos trabajando nosotros, papás, para ver por los hijos cómo se van desarrollando? Y las cosas son tan simples. Un simple celular que un jovencito o un niño de 10 12 años sabe trabajar y sabe meterse a todos los programas que hay en un teléfono, imagínense en qué no encuentra. Y ahí es donde se contamina.
Y luego nos decimos, bueno, ¿por qué está haciendo esto? Porque se ha contaminado en esta tecnología. Entonces, tengamos mucho cuidado. Cuidemos a nuestros jóvenes, a nuestros niños, con la tecnología que hay. ¿Sí? Bueno, hermanos, ¿alguna pregunta que tengan? No, estuvo muy bien, Carlitos. Muchísimas gracias. Muy, muy bien explicado. Te felicito. Dios te bendiga. Sí, vamos a ir viendo de dos encíclicas a dos encíclicas. Cuando terminemos todas las encíclicas, vamos a ver un poquito sobre la doctrina social del Catecismo de la Iglesia Total, Catecismo de la Iglesia Católica, y también vamos a hablar sobre la doctrina social dentro del compendio. Y después, la siguiente etapa es investigar, una investigación que vamos a hacer de todas las asociaciones, tanto privadas como de la iglesia, como de gobierno, que nos auxilien para poder ayudar a nuestros hermanos en situaciones difíciles. Pongo el ejemplo, un drogadicto nosotros no lo vamos a resolver. Nosotros lo que vamos a hacer es buscar la forma de que esa persona drogadicta esté de acuerdo de que se le canalice a una institución para que se rehabilite. Una persona que tiene problemas psicológicos, también que se le canalice con neuróticos anónimos. Estoy poniendo ejemplos, ¿sí? Una persona que ya está, que vive sola, o solo, que no tiene familia, que ya no se puede sostener por sí misma, ¿cómo se le puede canalizar a un asilo donde sean tratados dignamente? ¿Sí? Y cómo también poder ayudar a esos asilos para que tengan un subsidio, ya sea de gobierno, ya sea de nosotros, para que puedan seguirse sosteniendo. ¿Sí? Y así vamos a buscar las diferentes. Los gobiernos, las alcaldías tienen también programas de ayudas sociales. ¿Cómo los podemos descubrir y poder canalizar a los hermanos que necesitan de esos derechos que está dando el gobierno y que se pueden canalizar? O sea, en fin, vamos a buscar, porque el bien social, estamos hablando de bien social desde el punto de vista de la realidad social que estamos viviendo o del desarrollo social a través del tiempo. Ahora, ¿qué solución les vamos a dar? Ya en el trabajo práctico, porque a eso vamos. Nuestro taller tiene que ir encaminado a la realidad social que llevo y cómo darle una solución. Pero hay cosas que yo no puedo hacer. Les cuento una cosa que nos pasó una vez con Monseñor Clavel, obispo de la Quinta Zona, y ahorita ya es emérito. Sucede que nos pidió de favor que viéramos qué sucede con todas las personas que llegan de los estados de México a las centrales camioneras para ver qué es lo que hacen o a dónde llegan. Y sucede que descubrimos que hay gente del crimen organizado que los capta y se les lleva a trabajar gratis para ellos. Los meten en unas bodegas, ahí viven y ahí les dan trabajo, los mandan a vender a los camiones o a las calles, en fin, y de ahí los explotan. Cuando nos dimos cuenta de eso y se lo platicamos al obispo, le dijimos claramente, en este caso, ¿qué podemos hacer nosotros? Si se dan cuenta que nosotros los vamos a auxiliar, el crimen organizado nos va a tocar a nosotros también. O sea, lo que podemos hacer, darle a conocer al gobierno federal, de la realidad que se está viviendo de social y que ellos sean los que vayan solucionando esas situaciones. O sea, cosas así que nos podemos encontrar. Pero aquí viene la pregunta para cada uno de nosotros en la realidad social que yo vivo, en mi colonia, en mi parroquia. ¿Qué problemas sociales tengo en mi parroquia? ¿Cómo yo puedo ayudar en conjunto? No yo. ¿Cómo podemos ayudar toda la sociedad, toda la comunidad de esa área? ¿Cómo puede ayudarle a las personas que tienen esas situaciones, esa decadencia? Y aquí viene uno de los aspectos que vimos nosotros, que es la participación. ¿Cómo puedo yo participar con lo poco, lo mucho que tengo para ayudar a mis hermanos? Esa es la realidad. Para allá vamos encaminados, hermanos.
Ahorita ya nos dimos cuenta de esta realidad social. Ahora, vamos a ver las encíclicas, cómo nos, solicitud de Rei Socialis que nos dice, el Centésimos Annus que nos dice. Entonces vamos a irlas analizando y con base a eso vamos a ir viendo la forma en que podemos ayudar nosotros. No vamos a dar lo que no tenemos, vamos a dar lo que tenemos en conjunto. Si yo de mi salario puedo sacar 100 pesos para cooperar, para que se realice una obra social, hagámoslo. Pero si yo gano 1,000 pesos y voy a dar todos mis 1,000 pesos, pues no puede ser posible, porque yo también tengo que mantener. O sea, veamos nuestra realidad y la realidad que tenemos. Pero si yo doy 100 pesos y 40 personas dan 100 pesos, ya tenemos 400,000 pesos, sí, o 40,000 pesos. O sea, ya de ahí ya se puede hacer algo más. Pero dice el conjunto. Y de aquí también nos vamos a saltar a la iglesia, que nuestros párrocos también nos ayuden a nosotros, nos apoyen en pastoral social, a ver la realidad que yo estoy trabajando para darle soluciones. Esa es ahorita nos estamos dando cuenta tecnológicamente, literalmente, de la realidad en el proceso histórico de lo que estamos viviendo. Ahora, ¿cuál es mi realidad social que estoy viviendo? Bueno, ese es el caminito, hermanos, primeramente Dios, para que el Señor nos ayude a ayudar a los que menos tienen. Adelante, hermano Luis Guerrero. Hermano, primero una solicitud, van a ser dos, pero la primera es, como vamos a estar viendo algunas encíclicas, me gustaría que nos dieras tiempo, cuando nos digas una encíclica nueva, por ejemplo, ahorita Rerum Novarum, yo así lo pronuncio, pero a veces tenemos dificultad en escuchar cómo se pronuncia. Y me Así, gustaría así, que nos dijeras, miren, por ejemplo, Rerum Novarum, sí, así, Rerum Novarum, no hay problema. Escríbanla para que no haya problema con su lenguaje. El chiste es que la el, sepamos. el- el- vamos de las encíclicas que veamos, vamos a tratar de dar la pronunciación latina y vamos a dar algunas reglas en latín para que aprendamos también a pronunciarlas. En este caso, sí se pronuncia así, rerum novarum, sí, en latín, las cosas nuevas, así es así se pronuncia, sí. Por ejemplo, quadragesimus annum, sí, también se entiende que es 40, cuadragésimo es 40, cuadragesimus annum, annum es año, con doble N se escribe ANN. Ahora, en el apunte que les mandó ya Leo, ahí viene ya todo esto que les di, ¿sí? Ustedes lo van a pisar y empiezan ya a salir todas las encíclicas. Y ahí en ese proceso los vamos a ir viendo, Pero así viene la en el apunte. pronunciación, pero viene la Sí, pronunciación, viene la sí, en ese pronunciación. caso, así es. Sí, pero vamos a ir dando las pronunciaciones de todas las encíclicas y la regla también, para que la vayamos viendo. Sí, Les nomás voy que a mandar otro apunte de todas nuestras oraciones en latín. Incluso a ver si las podemos, es el Padre Nuestro, el Ave María, la Salve y todo. Y pues a ver si cantamos también, esa es la parte mística, debemos ver también la parte, la vida social, pero también la parte mística. Por ejemplo, cómo se canta la Salve en latín. También les vamos a mandar, ya ustedes los van a tener y después la vamos a ir cantando y la van a ir pronunciando. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo. Y así vamos a irlos. También Pater Noster, ¿sí? Santo Enceli, en fin, lo vamos a ir cantando, pero eso nos va también a ayudar a que sepamos pronunciar un poco más el latín, ¿sí? Que la pronunciación es italiana. Hay quienes, recuerden que el origen de los que hablaban latín en la antigüedad eran los italianos, eran los romanos, porque se dio la norma de que se hablara griego, ¿sí? Porque era la lengua más común en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Pero el latín era la parte culta, y ahí se convierte en el italiano, y así se pronuncia, y el latín pasa a ser una lengua muerta para el mundo. Para nosotros es una lengua viva dentro de la iglesia. Y lo tenemos que aprender también. Muy bien. Y lo vamos a hacer. Bueno, Ok. Otra pregunta, mira, cuando el Papa León XIII
editó o hizo esta encíclica, la Rerum Novarum, de las cosas Sí, nuevas, este, más o menos cuánto tiempo llevaba ya la industrialización. O sea, vamos a decir, si más o menos empezó en tales años, como cuánto ya había avanzado, porque no sé en qué momento podríamos calcular que ya habían pasado 100 años, por ejemplo, habían pasado, no sé, 30 años que ya sí, estaba la industrialización. todo se dio en la guerra industrial. Cuando llegó la guerra industrial, que estamos hablando de 1800, la encíclica se edita en 1891 91. y la guerra industrial inició en 1840 aproximadamente. Fue cuando se empezó a ver la vida 50 años. social y sí, exacto, y cómo ya era la explotación, incluso se hicieron los sindicatos, se hicieron ya las manifestaciones en contra de los industriales. Entonces, cuando el Santo Padre se da cuenta de esta realidad, y aproximadamente unos 40, 50 años, cuando ella empieza a dar a conocer. Exactamente. Y recuerden que se va renovando. Viene la décimos años a los 40, y luego vamos a ver la centésimos años, que es a los 100 años. ¿Qué sucede en ese tiempo? Y la iglesia, recuerden que trata de ir a la realidad que estamos viviendo. Eso es lo que hace. Sí, por ejemplo, ya cuando Laudato Si es la realidad que estamos viviendo con respecto a cómo estamos matando la naturaleza. Y ya Pablo VI nos está diciendo, vamos, a Laudato Si es del Papa Francisco. Entonces él ya nos está diciendo cómo tratar a la naturaleza. Y así es como la iglesia va también al tiempo de nosotros. ¿Sí? Bueno, ¿Algún bueno, hermano. hermano que quiera terminar la oración, queridos hermanos? Yo, Rosy, Adelante, hermano. Adelante, hermana Rosy. Rosita María. Es una oración breve, Luz y Sal, perdón. Luz y Sal. Oración breve, Padre Nuestro, o oraciones del instituto. Sí, oración breve, hermanita. Breve. Gracias. Ok, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, te damos gracias porque nos has permitido reunirnos para aprender más de ti, Señor, para poder trabajar con nuestros hermanos que más lo necesitan. Gracias porque iluminas a los hermanos y porque a los que andábamos fuera nos dejaste llegar, aunque sea para alcanzar algo de la reunión, que estuvo muy nutrida por lo poco que yo alcancé a escuchar. Y pues te suplico, Señor, que para la otra me dejes llegar a tiempo para poderme nutrir bien. Te pido por todos los hermanitos aquí presentes, por sus necesidades, en especial por nuestra hermanita Lulú, que está delicada de salud, y por todos los enfermos que están ahorita en los hospitales, para que tú seas el médico que los atienda, y si es a bien tuyo, Señor, que les devuelvas la salud. También por todos todo el personal que labora en un hospital, para que sigan desempeñando su labor con mucho amor, que le tengan mucho amor a los pacientes y a ellos darles fortaleza. Todo esto, Señor, también te pedimos por los que andan en la calle, por los hermanitos que están en situación de calle, por los que no tienen que comer, para que tu Señor los provea, Señor. Y pues todo esto te lo pedimos, Señor, con la oración que tú nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros Como también perdonamos a los nosotros que nos perdonamos a ofenden. los que nos ofenden. No nos No dejes nos caer en dejes caer en tentación. tentación, Líbranos de todo líbranos mal. del mal. Amén. Amén. Madre hermosa, también a ti en esta noche te damos las gracias porque nos permites llegar, porque intercedes ante tu Hijo, ante tu amado Hijo y Señor nuestro. En esta noche te pedimos humildemente que sigas cubriéndonos con tu precioso manto bendito lleno de amor y que intercedas ante tu Hijo por todos nuestros enfermos de aquí del decanato y de toda la pastoral, Señor, de todo el instituto de formación, de todos nosotros, Señor, para que intercedas por nosotros, por nuestras necesidades y sobre todo por nuestros hermanitos enfermos que están delicados de salud.
Tú intercede, Madre nuestra, porque ¿qué te puede negar tu Hijo amado a tan hermosa Madre? Todo esto, Madre hermosa, te lo pedimos con la oración que bajó del cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón se me fue. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea con tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión. No nos dejes, Madre mía, sin tu santa bendición. Contigo vamos, Virgen pura, y en tu poder vamos confiados, pues yendo de ti amparados, nuestra alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias. Gracias, hermanita. Dios les bendiga, queridos hermanos. Dios los acompañe, que estén muy bien. Bonito.